Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las jugadas más interesantes que se están viendo en el tablero de la defensa regional. Hablamos de la posible llegada del Kawasaki C-2 a la Fuerza Aérea del Perú. Y ojo, porque esto va mucho, pero mucho más allá de una simple compra de aviones. Estamos hablando literalmente de una decisión que podría cambiar las reglas del juego para el Perú en la próxima década. Esta aeronave no es solo una herramienta, es la punta de lanza de una forma completamente nueva de entender la proyección de fuerza, la vigilancia y, en definitiva, la soberanía. A ver, para poner todo en contexto, situémonos en abril de 2026. La FAB se encuentra en pleno proceso de modernización y es una modernización que va a toda máquina. En este escenario, una cosa está clarísima. Necesitan un transporte táctico medio de alto, muy alto rendimiento. Se ha vuelto una prioridad absoluta, y ahí es donde el C-2 entra en escena como el candidato más fuerte. Y es que el C-2 se perfila para ser precisamente eso, la pieza central, el eje sobre el que va a girar esta nueva etapa de la Fuerza Aérea. Va a ser el conector entre la logística, la inteligencia y el combate de una forma que hasta ahora no se había visto. Pero bueno, para entender de verdad el impacto que puede tener, primero hay que ver la máquina, ¿no? Analicemos la versión de transporte, la básica. ¿Qué es lo que hace al C-2 tan especial? Les adelanto algo, los números que vamos a ver son, francamente, impresionantes. Vamos a empezar por la capacidad de carga. Miren este número, 37.6 toneladas. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que eso significa en la práctica, estamos hablando de poder mover vehículos blindados ligeros, helicópteros H-60 desarmados o una cantidad masiva de ayuda humanitaria para responder, por ejemplo, a un desastre natural en una zona de difícil acceso. Ahora agarren esa carga máxima y súmenle esto, un alcance de 4.500 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso para un país como Perú? Pues que de un solo viaje puede cruzar la imponente cordillera de los Andes o meterse bien adentro de la Amazonía. Es, ni más ni menos, la capacidad de llevar la presencia del Estado a lugares donde antes era una auténtica pesadilla logística. Y encima, todo esto lo hace volando casi tan rápido como un avión comercial y a una altura perfecta para la geografía peruana. Pero, aquí viene el detalle que lo cambia todo, el que realmente define su valor táctico, su capacidad para operar en pistas no preparadas. Estamos hablando de tierra, de hierba, de barro, puede aterrizar y despegar con toda su carga en lugares donde otros aviones de su clase ni soñarían con acercarse. Imaginen lo que eso significa en la selva. Y para que no quede ninguna duda, vamos a ponerlo en blanco y negro. Aquí está la comparación directa con sus rivales. Fíjense bien en la tabla. En carga máxima, en alcance con esa carga y en velocidad, el C-2 está por encima. Los datos son clarísimos, la ventaja en rendimiento es contundente. Ok, queda claro que como avión de transporte es de primerísimo nivel, de eso no hay duda. Pero, y aquí viene lo interesante, su verdadero poder, lo que lo convierte en un activo estratégico que cambia las reglas del juego, está en otro lado. Está en la increíble versatilidad de su plataforma. Y esta imagen lo dice todo. A un lado tenemos el C-2 de transporte que acabamos de ver, al otro, su hermano, el S-2 de guerra electrónica. Fíjense, es el mismo avión, la misma base, pero transformado para una misión completamente distinta y de un valor estratégico brutal. Es justo aquí donde el C-2 deja de ser solo un transporte para convertirse en un verdadero multiplicador de fuerza. Vamos a meternos de lleno en estas versiones especializadas, las que se dedican a la inteligencia y a la guerra electrónica. Ok, primero lo primero, hay que entender un concepto clave, SIGINT y ELINT, o sea, inteligencia de señales. ¿Qué es esto? Puesto en simple, es el arte de escuchar el aire, es sintonizar las emisiones de radares, de comunicaciones, para entender qué está pasando, qué está haciendo el otro, pero sin que se den cuenta de que los estás escuchando. Bueno, con esa idea en la cabeza, les presento al RC-2. Esta versión del avión es básicamente un vigía electrónico en el cielo. Para un país como Perú, esto es un antes y un después. Significa tener la capacidad de vigilar esa inmensa y compleja frontera amazónica, detectar tráficos ilícitos y generar inteligencia clave para la seguridad nacional, algo que hasta ahora era extremadamente difícil. Ahora vamos a subir un escalón más. Si el RC-2 escucha, el Standoff Jammer hace algo más. Su misión ya no es pasiva, es ofensiva. Se trata de interferir, de anular los sistemas electrónicos del adversario, sus radares, sus comunicaciones, y todo desde una distancia segura. Es como crear una burbuja de silencio electrónico para proteger a tus fuerzas. Y esa es precisamente la pega del S-2.
una plataforma súper avanzada que de hecho acaba de hacer su primer vuelo en marzo de 2026. Y lo más interesante es cómo trabaja en equipo con el RC-2. Es el dúo perfecto. Uno detecta la amenaza y el otro actúa para neutralizarla, dándole un escudo electrónico a los aviones de combate y a otros activos aéreos. Ahora, seguro que más de uno se está preguntando, bueno, ¿y qué pasa con los C-27J Spartan que ya tiene la FAB? ¿Acaso el C-2 viene a reemplazarlos? La respuesta es clara y directa, no, para nada. La idea aquí es crear un sistema, una sinergia perfecta. Piénsenlo como un sistema de dos niveles. El C-27J Spartan es el especialista, el bisturí táctico de la última milla. Es el que aterriza en la pista más corta y complicada en la selva o en los Andes. Y el C-2 es la gran arteria, el conector estratégico que mueve el gran volumen, la carga pesada, entre las bases principales y a lo largo del país. Hay una frase del análisis que lo clava. La FAB lograría un salto cualitativo en proyección de fuerza sin solapamiento de capacidades, o sea, no se pisan los talones. Es pura optimización, cada avión haciendo lo que mejor sabe hacer. El resultado es un salto brutal en la capacidad de proyección de toda la Fuerza Aérea. Claro que todo esto no sale de la nada. Para que una operación de este calibre sea posible, se necesita un marco político y estratégico. Y la clave de todo está en una alianza, un acuerdo fundamental firmado entre Perú y Japón. La historia de esto es bastante reciente, de hecho. Todo arranca en noviembre de 2024. En ese momento, Perú y Japón firman su primer memorándum de cooperación en defensa. Y ese papel no fue una simple formalidad. Estableció una hoja de ruta para 10 años. Esa hoja de ruta es la que hoy permite que estemos hablando de proyectos como este. Y aquí está lo más importante de ese acuerdo, y es que no se trata solo de comprar y vender aviones. Para nada. Estamos hablando de una asociación estratégica. Eso significa transferencia de tecnología, entrenamiento conjunto, mantenimiento, un soporte a largo plazo. Y esto es fundamental porque le da al país más autonomía en su defensa y asegura que estos aviones puedan operar por décadas. Bueno, y con esto vamos llegando al final. Si juntamos todas las piezas del rompecabezas, el dibujo que aparece es bastante claro. La llegada del Kawasaki C-2 y sus variantes no sería una simple modernización para la FAB, sería una auténtica transformación. Imaginen una flota que mezcle los C-2 de transporte con sus hermanos de inteligencia y guerra electrónica. De repente, la FAB daría un salto de calidad gigantesco en 3 áreas que son críticas. Primero, mover gente y material a donde sea. Segundo, saber exactamente qué está pasando en sus fronteras. Y tercero, la capacidad de proteger sus propios aviones si las cosas se ponen feas. Y con esta idea final cerramos este análisis. Pero dejamos una pregunta abierta, porque más allá de los fierros, de los datos técnicos, la verdadera pregunta es esta. ¿De qué manera una tecnología así puede consolidar la soberanía y la posición estratégica del Perú en una región que, como bien sabemos, está en permanente cambio? Ahí queda la reflexión.